Precisamente en la línea de Meganoticias TVC tenemos a la diputada Dulce María Sauri, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Diputada, un gusto como siempre recibirte aquí en Meganoticias TVC. Mucho gusto igual y muy buenas noches. Muy buenas noches. Una votación complicada, difícil. ¿Cómo llegar finalmente a la mayoría calificada? Efectivamente nos llevó 2 rondas. El primer intento, como bien conoce, se realizó el 31 de agosto y nos faltaron 25 votos para alcanzar la mayoría calificada. Pero en esta ocasión fue posible hacerlo porque un grupo importante de diputadas y diputados de Morena votaron a favor de la propuesta. Entonces, como ellos son la mayoría, cuando ellos toman una decisión de esta naturaleza, se destraban las cosas. Lo mismo nos pasó el año pasado, en que la elección de la mesa nos llevó 4 votaciones. En este caso, pues fueron 2. Así es. Ahora, complicado y siempre con un velo de señalamientos, lo decía por el diputado Fernández Noroña, que habla de una operación de Estado para que Dulce María llegara a la presidencia. Bueno, me parece que mi compañero exagera. Lo que es la presidencia de la mesa directiva, que el Poder Legislativo es uno de los 3 poderes del Estado mexicano, la presidencia de la Cámara de Diputados es también la presidencia del Congreso de la Unión, sí, pero en la correlación de fuerzas que tenemos en este momento en la Cámara de Diputados, existe lo que denominamos un voto ponderado. Yo puedo ser la presidenta de la mesa, pero cuando hay decisiones que se toman por mayoría, el voto ponderado de Morena hace que los demás partidos políticos quedemos en minoría. Entonces, pues realmente creo que el diputado Fernández Noroña le estaba tratando de echar crema a sus tacos, lo digo con franqueza. Ay, Dulce María, a ver, dime una cosa, justamente en este tema de las mayorías, ya es un gran reto el que tienes, porque no es lo mismo ser la presidenta de la mesa directiva de una Cámara en la que la mayoría está contigo a estar en contra, la mayoría de Morena. Y te pregunto, ¿hay posibilidades de garantizar la operación política de la oposición para lograr verdaderamente ser un contrapeso al Ejecutivo? Bueno, la cuestión está en que la mesa directiva, además de la presidencia, tiene representación en las vicepresidencias y las secretarías de todos los grupos parlamentarios. En este caso, el Partido del Trabajo declinó la posibilidad de proponer para una secretaría. Somos 11, no 12, como fuimos hasta la mañana de hoy. Pero el trabajo de la presidencia de la mesa es facilitar los acuerdos, es facilitar que una vez que se ha determinado aprobar un dictamen, llegue al pleno para su discusión y eventual aprobación. Es tratar siempre de encontrar solución a los distintos problemas que plantea la vida legislativa, pero jamás que la mesa directiva se vuelva el problema de la Cámara de Diputados. Eso es lo que de mi parte buscaré evitar a toda costa. Yo he tenido la experiencia de ser vicepresidenta en 2 periodos. Uno, el primer año legislativo, con Porfirio Muñoz Ledo al frente, que fue una gran lección de principio a fin, de política, de buenas prácticas parlamentarias. Y luego ahora con Laura Rojas al frente, que Laura, al igual que yo, proviene de partidos que tienen representación minoritaria en la Cámara de Diputados. Y la presidencia de Laura Rojas fue una presidencia muy positiva en términos de logros del trabajo legislativo. Entonces, he observado, creo que he aprendido de ellos y voy a poner lo mejor de mi parte en términos de conciliación, de ejercicio permanente del diálogo y la tolerancia para construir acuerdos. Una presidencia complicada, en grandes retos, Dulce María. Vienen situaciones como el paquete económico de 2021, recortado, con una situación económica difícil. ¿Cómo trabajarlo?
primer término, la base del trabajo es la capacidad para la construcción de acuerdos. Y el acuerdo puede ir desde vamos a decir, la posibilidad de subirlo al Pleno para la discusión, aunque unos voten en contra y otros a favor, hasta el acuerdo que permita, como el del día de hoy, una mayoría calificada para realizar una reforma constitucional. O sea, los asuntos, por más complejos que sean, finalmente, cuando hay un trabajo activo en el legislativo, se desahogan, se llevan a votación. Unos alcanzan los votos y pasan a hacer reformas de ley o nuevas leyes. Otros más, pues simplemente no reúnen esa mayoría de votos y quedan desechados. Pero lo importante es que se trabaje en ellos. En este entorno, Dulce María, la recuperación económica y la operación del gobierno ¿podrían darse sin una reforma fiscal? Mire, a mí el tema, vamos a decir, de lo sustantivo, me parece que hay que esperar a las iniciativas que son las que hablan, más que especular. En este caso, vamos a tener muy pronto los signos claros. El paquete económico que tiene la iniciativa de ley de ingresos puede traer también lo que se denomina coloquialmente la miscelánea fiscal, donde vienen iniciativas de reformas a diversos artículos de la ley de impuestos sobre la renta, también a veces de la ley del IVA, del Código Fiscal, de la ley de impuestos sobre producción y servicios, es decir, de los IEPS, de la ley de derechos, etcétera. Y ahí es donde vemos, vamos a decir, cómo el gobierno utiliza los instrumentos de política fiscal para el fomento de ciertas actividades económicas. En este caso sabemos que el problema más serio que estamos viviendo en el país es justamente la caída de la actividad económica y por lo tanto del empleo y del ingreso de las familias. Entonces el paquete fiscal o el paquete hacendario, para hacerlo más amplio, tiene que contemplar como una prioridad el apoyar la reactivación económica y por lo tanto el empleo y la inversión. Se decía en un momento dado, y te lo pregunto así a rajatabla, Dulce María, que la elección de Dulce María Sauri como presidenta de la mesa directiva garantizaba la gobernabilidad al interior de la Cámara de Diputados. Yo te pregunto, ¿es eso o también hay voces que dicen que es la alianza del PRI-MOR? Bueno, el año pasado, cuando salió electa Laura Rojas, nadie habló de que era una enseñanza de MOR, ¿verdad? De Acción Nacional como Morena, nadie habló de eso. Entonces, simple y llanamente es que el PRI es la tercera fuerza política en la Cámara de Diputados y nuestra ley orgánica dice que la tercera fuerza política propone el tercer año legislativo para la presidencia. Y ese fue el caso. El PRI propuso la primera ocasión, no alcanzamos la mayoría calificada, en la segunda sí, ¿verdad? Y una vez que la mesa directiva es electa, pues es la mesa de la diversidad política y la representación del pluralismo, ¿no? Y ese es el trabajo que tenemos que hacer. Y vamos a estar muy pendientes de ello, Dulce María. Déjame preguntarte por último, hoy se aprobó este tema en materia del fuero para el presidente. ¿Cuál es tu juicio al respecto? Ya habíamos en dos ocasiones anteriores aprobado la reforma constitucional al artículo 108 en materia de fuero. Consiste básicamente en que ahora, una vez que la reforma haya sido aprobada por el constituyente permanente, el presidente de la República, el actual, el licenciado López Obrador, o los que vengan, o las que vengan más adelante, podrán ser acusados de cualquier delito como cualquier ciudadano o ciudadana. Solamente que en el caso de la presidencia de la República, no va ante un juzgado, sino va ante el Senado de la República. O sea, si la acusación que se haga en la Cámara de Diputados obtiene la mayoría absoluta, pasa al Senado de la República, que se erige en una especie de juzgado, donde, de acuerdo al Código Penal, aplica las sanciones que correspondan en caso de que sea considerado culpable él o la presidenta de la República de lo que se le imputa. Es muy importante resaltar que las reformas constitucionales no se hacen para el presente o para el futuro inmediato. Las reformas
institucionales se hacen pensando en el largo plazo. Y por eso hemos puesto mucho énfasis en que es correcto que el presidente de la República pueda ser juzgado por toda clase de delitos, pero también es correcto que se mantenga un procedimiento que evite cualquier tipo de aventurerismo político, es decir, acusar sin ton ni son al presidente de la República para entorpecer sus funciones. Eso no lo quiere nadie, ¿verdad? Y menos que nadie el PRI, que es profundamente institucional. Fortalece la democracia, no debilita al Ejecutivo. De eso se trata, justamente. Y creo que la reforma al 108 encuentra ese equilibrio. No hay que decir, o creo que no es una expresión correcta de que se eliminó al fuera al presidente, no. Lo correcto es decir, el presidente puede ser acusado de cualquier delito, como un ciudadano. Incluso hoy se discutió mucho en la Cámara el término de ciudadano común. Uh-huh. Pues es que simplemente diciendo ciudadano, ciudadana, se da a entender que somos todos, ¿vale? No se necesita poner el común, pero sí hubo una reserva que se aceptó y quedó como ciudadano o ciudadana. Se le puede acusar de todo, a eso sí, se le acusa, pero hay un procedimiento especial, y qué bueno que así sea. Dulce María Sauri, como siempre, agradecido de que nos regales unos minutos aquí en Mega Noticias TVC. Con mucho gusto y muy buenas noches. Muy buenas noches, la diputada Dulce María Sauri, a partir de hoy ya presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Ahí hay más cambios en el Gabinete Federal.